¿Qué tal, compañero? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Qué tal está Sevilla? ¿Confinada? Sí, bueno, por poquito, ¿no? Ya, el lunes salís, ¿no? Sí, bueno, pero siempre con precaución, claro, con calma, porque te ves espectáculos que no son gratos, no se está tampoco, o no se puede decir que se esté respetando determinadas medidas y hay que tener cuidado, hay que tener precaución. Desde luego que sí, hay que tener precaución en todos los sitios. El 51% del país, a partir del lunes, comienza la fase 1, que ojalá sea la primera de las fases para conseguir que todo esto se acabe ya. Contactando con la muerte, Ouija. José Manuel, ¿cómo comenzó esta investigación? Bueno, pues siempre, fíjate, Bruno, que cuando te hablan de un tema de Ouija, te hablan de presuntos fenómenos paranormales, siempre te llega casi por personas que lo han vivido, que lo han padecido directamente, y así es como comienza todo, una aventura en la que los testigos son directamente los que lo están padeciendo, la Ouija, ese mal llamado juego, ese tablero maldito que algunos también lo han tildado, lo han llamado, y que en algunos casos pues hay personas a los que realmente les han jugado una mala pasada, y de esa forma, como te comentaba, pues una familia pues comienza a tener esa tremenda experiencia en la cual, bueno, pues allá ya pasado un tiempo, unos años, pues se comienzan a tener una serie de experiencias donde, fíjate, no sabían bien por dónde comenzar, un periodo en el que sin saber cómo ni por qué, comenzaban a tener problemas en la casa, comenzaban a tener todo tipo de experiencias paranormales que creían que podía venir derivado precisamente de haber jugado con la Ouija. Una investigación en la que también tú fuiste a averiguar una serie de cosas sobre este entorno familiar en donde estaban pasando unas cosas y tú averiguaste, entre otras, y te contaron cómo el teléfono y otras cosas sonaban sin que aparentemente hubiera motivo para ello. Efectivamente, preocupados por una serie de circunstancias que ocurrían, el teléfono, como tú bien comentabas, que sonaba sin causa aparente, preocupados ya por qué es lo que estaba ocurriendo, incluso llegan a hablar con un vidente para que, bueno, dieran de alguna forma lo que este señor pudiera ser de ayuda. Dictaminó que allí en la casa había una presencia y se trataba ya, al fin y a la postre, de averiguar de a quién pertenecía. Se le vino a la cabeza, bueno, pues a la cabeza un familiar fallecido, un accidente laboral precisamente, y cuya muerte se iban a cumplir ya pues una década, ya casi nadie se acordaba de él, pero a él precisamente es al que se le imputaba el estar allí en aquella casa, y mientras pues todo tipo de fenómenos, ese teléfono que sonaba, luces que se apagaban, que se encendían, extrañas pisadas, incluso llegan a ver una chica en concreto que es la que más estaba padeciendo esos fenómenos, llega incluso a ver una extraña sombra que merodeaba por lo que es esta casa en pleno Aljarafe sevillano y que desde luego llegó a causarle un gran temor y no pocos problemas y no pocas causas psicológicas que, lo quieras o no, siempre le causó un gran pavor, incluso quedarse solo en aquella casa. Además es una zona en la que tú has conocido muchísimos casos en donde aparecen estas presencias invisibles casi todo el tiempo, pero en ocasiones se manifiestan, como en esta. Sí, efectivamente, porque no son pocos los casos que se han dado en toda esta zona. Siempre hay que decir que, son puntos, sabes que la zona de Andalucía, bueno, pues son muy dados a comentar sucesos de corte paranormal. Incluso, comienza una investigación en aquel mismo lugar en el cual, acompañados por una serie de personas que estaban relacionados directamente con el caso y con el beneplácito siempre de los propietarios de la casa, obviamente, como no puede ser de otra forma, pues tuvimos la oportunidad de apreciar pues todo lo que se estaba viviendo, sobre todo el clima de tensión
armados evidentemente con todo tipo de instrumentos para grabar, para captar. Yo reconozco, Bruno, que huyo mucho de la Ouija porque no lo considero que aporte nada en una investigación, pero sí es verdad que puede ser un desencadenante. Yo prefiero inclinarme más por cámaras de vídeos, por grabadoras, captar el fenómeno al fin y al cabo. Y sin embargo, bueno, pues allí no eran pocos los que hablaban siempre que cuando habían sucedido esos fenómenos que están descritos, esos pisados en el piso superior, en la planta superior, esas carreras, esas luces, esos arcos luminosos que captaban las cámaras, pues siempre venía justo cuando se jugaba o cuando se realizaba una partida de Ouija, una sesión de Ouija, como ellos decían. Y de esa forma, bueno, pues era muy curioso comprobar cómo incluso los aparatos eléctricos y los aparatos electrónicos que llevábamos, pues tenían y sufrían esas anomalías que desde luego eran, desde un punto de vista racional, científico, del todo punto inexplicable. ¿Y el grupo qué pasa? ¿Que tenía costumbre de hacer esas sesiones de reuniones de Ouija? Por desgracia, sí. Te digo por desgracia porque no parece que sea la práctica más habitual ni más racional, ¿verdad? Pero bueno, hay personas que llega un momento en el que cuando dice que cuando no tienen nada o cuando no tenían nada que hacer, acostumbrados a este tipo de fenómenos y a este tipo de juegos, pues casi que buscaban la adrenalina del miedo, del contactar, de ver que realmente el máster se desplazaba por todo lo que era el tablero, por ese fenómeno de comunicación que muchas veces ellos lo querían aducir a alguno de los participantes que estaba moviéndolo de una forma consciente e inconsciente, y eso, bueno, pues parecía que colmaba sus aspiraciones del misterio, del terror, del miedo. Pero desde luego sí, tenían bastante práctica y sí, aunque acudían a esas sesiones con miedo, que es lo peor, pues estaban acostumbrados a realizarlas. Tú eres un investigador tenaz, perspicaz. ¿Llegaste a averiguar si aquello que salía en la Ouija, si lo que fuera que se manifestara, se podía verificar lo que decía? Bueno, es muy curioso, Bruno, porque muchas veces nos encontramos con este tipo de problemas, ¿verdad? Que una Ouija puede darte un mensaje que, aunque científicamente dicen que es un movimiento ideomotriz involuntario, es decir, alguien lo está provocando, pero sin ser consciente de ello, comienza una sesión delante nuestra en la que lo primero que dijo la Ouija no fue un accidente, fue deletreándolo letra a letra, esa supuesta entidad que se habría identificado como el familiar fallecido. Pero claro, son muchas las preguntas, ¿no? Sobre todo a mí me surge, una década después, ¿por qué, no? Después teníamos que en la casa había una intensa actividad paranormal, rozando muchas veces esa actividad poltergeist que sabe que provoca siempre la mente de alguien. ¿Qué era lo que pasaba? Pues básicamente cuando ocurrían todos estos fenómenos estaban siempre en presencia de una de las personas, de una de las chicas que jugaba ese juego, ¿verdad? Y que siempre estaba presente ella, y siempre era, quizás tenía un trato, y había tenido un trato directo con el fallecido, y siempre surgía ese ánimo de querer contactar con él. Por lo tanto, en muchas ocasiones ella actuaba como una especie de canalizadora, como una especie digamos, de atraer esa entidad. Ya esto es cuestión de creencias, y a partir de ese momento era cuando se desarrollaban esos fenómenos. Lo cierto es que, Silvia, llegamos a hacer sesiones en las que esa chica no estaba y nuevamente volvían a surgir mensajes en referencia al difunto y a que no fue un accidente de la forma en la que murió esa persona. Y después se comprobó que efectivamente eso era auténtico, ¿el caso finalizó o se cortó por lo sano? No, después evidentemente quisimos analizar todos los que eran el material que nos había dado. Yo incluso recurro a una persona de aquí de Sevilla que tenía un grupo sobre todo de misterio, de hablar, de charlas, de diálogos, de tertulia, muy dado, el grupo Maya, José María Gutiérrez, y yo recuerdo que nos reunimos, que empezamos a ver todas estas datos, toda esta documentación que nos había dado,
Y la sorpresa es, Bruno, y Silvia, que cuando tenemos todo el material reunido, incluso yo, por amistad personal con diferentes médicos aquí en Sevilla, y además tenemos también la oportunidad de contrastarlo con ellos, pues lo que se calificó al principio de un accidente, pues pudo haber algo más. Pudo haber una especie de negligencia laboral, una negligencia en el trabajo, que se pudo haber considerado algo más que un accidente, y que, oye, pudiera ser que desde ese otro lado pues estuvieran reclamando esa justicia que en vida no tuvo y que 10 años después pues parecía estar clamando y parecía estar reclamando a su propia familia vía Ouija, vía ese tablero que sirvió de sistema de contacto con el otro lado. Experiencias, casos e investigaciones que conocemos gracias a nuestro invitado. Sin el trabajo que efectuó José Manuel García Bautista, no se hubiera conocido este caso y no lo hubiéramos contado aquí. José Manuel, mil gracias. Cuídate mucho. Compañeros, un abrazo. Gracias a vosotros. Respirar para sacar.